Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche nos vamos tras el rastro de la ruta de las ratas. Se llamó así a un medio de escape de seres abominables. Ocurría tras la Segunda Guerra Mundial, y los que huían eran miembros de las SS, responsables del genocidio y otras acciones poco confesables. Si nos acompañas, esta noche descubrirás algunas de ellas y te avisamos, no son muy agradables de conocer. Será nuestro primer tema. Después nos prepararemos para realizar un homenaje a un maestro. Un sacerdote cazador de enigmas. Un religioso formado en filosofía, teología y humanidades clásicas y especialista en parapsicología. Nos referimos a Óscar González Quevedo. Esta es la hoja de ruta de nuestra emisión de hoy. Y si estás preparado, nos vamos, en primer lugar, tras la ruta de las ratas. Esos son los temas de esta noche que os hemos preparado. Hacía mucho tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Está raro. Pues desde el 2017, que no venía por aquí. ¿2017? Sí, pues yo creo que fue en febrero o marzo, ¿no? A primeros del año 2017, hacía que no venía por aquí. Eric Fratini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Aparte, últimamente ya no te dedicas mucho a esto de dar entrevistas. Acabas de llegar de la Napurna, está perdido. El tío está moreno, ¿eh? Te ha pegado el sol. Y más delgado. Y más delgado, sí. Bueno, el ejercicio, es el ejercicio. ¿Cómo te da por ir ahí arriba a la Napurna y encima llevando a mujeres que han tenido algún tipo de problema? Supervivientes de cáncer son 5 chicas. Sigo organizando una expedición anual que me llevo a mujeres que son supervivientes de cáncer. No, ya lo han pasado. Uh-huh. Y me lo llevé en el 2015, empecé en el 2015, que fue cuando empecé con esto, que me las llevé al Kilimanjaro. Al año siguiente las metí a otras 5 en un velero de 34 toneladas y atravesamos el Atlántico en un velero. Al año siguiente me llevé a otras 5 a caminar casi 200 kilómetros por el Polo Norte. Y acabamos de llegar con otras 5 chicas. Este año se han presentado 246 chicas supervivientes de cáncer. Se han presentado para 5 plazas para el Annapurna. ¿Y habéis subido hasta arriba? Sí. ¿Cuántos metros tiene? ¿7.000 y pico? 8.000. ¿Y habéis subido hasta arriba, repito? Sí. ¿Sin necesidad de oxígeno? No, con oxígeno. Con oxígeno ha sido. Estás muy loco. Déjame, lo has estado escribiendo cuando escribías libros, ¿no? Cantidad de libros, mafia, metiéndote con la iglesia, joyas de familia, con los nazis, y ahora te dedicas a hacer expediciones esas imposibles. Sí. Es porque, además yo creo que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Fuera de antena, pero yo creo que es una... Tú sabes que yo ganaba muchísimo dinero escribiendo, terminé publicando, además digo terminé porque ya no quiero publicar más.
terminé publicando en 42 países en 16 idiomas. Y eso es muchos idiomas, son muchas ventas de libros y me permitió vivir durante los últimos 14 años muy holgadamente, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es fácil decirlo, además. Claro. Y yo soy un privilegiado, sigo estando muy bien tratado por mi editorial, que es Planeta. Yo escribo para Planeta, a la que quiero muchísimo y ellos me siguen queriendo mucho. Pues gané mucho dinero y yo creo que es una buena forma de devolver pues toda la pasta que me han dado los lectores, ¿sabes? Comprando mis libros en todo tipo de formatos, ediciones, pirateándolos, todo. Yo creo que es una buena forma y pues empecé con mujeres con cáncer, me llevé también a 10 niños que habían sufrido bullying ciertamente grave, me los llevé al Amazonas. El próximo mes de junio me llevo a 6 chicas maravillosas que han sufrido violencia de género, las meto en un velero de 34 toneladas con 2 amigos míos que son olímpicos de vela, son regatistas olímpicos, y vamos a ir desde Bilbao hasta Barcelona en 24 días, dando la vuelta a España. Supongo, Eric, que eso cambia la vida de esas personas, ¿no? Que han vivido ya una situación dramática como es un cáncer o el bullying o esa serie de cosas, esas experiencias, wow, te marcan, ¿no? Sí que les cambia la vida, sí que les cambia la vida. Ellas te lo dicen, o sea, las chicas con las que yo viajo cuando volvemos aquí. Incluso el otro día cené con varias de ellas, que se juntaron 3 de las 5 que estuvieron en Annapurna, y me decían que les había costado mucho. Todavía una de ellas está con problemas psicológicos para readaptarse otra vez ¿sabes? A su vida normal. Ella trabaja en Cataluña en una correduría de seguros y tiene una vida normal con su chico normal, con sus hijos, y entonces ¿sabes cuál es el problema de estas mujeres? Que viven una situación excepcional en muy poco tiempo. Porque, por ejemplo, las recibió Ana Pastor, la presidenta del Congreso y la mesa del Congreso, y les entregó la bandera de España que llevaron en la expedición en la puerta del Congreso de los Diputados, donde están los leones. Las recibió el presidente Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, las recibió el presidente de la Comunidad de Aragón, las recibió el presidente de Murcia. Entonces, la recibió María José Rienda, la secretaria de Estado de Deportes, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Entonces, claro, viven situaciones que no suelen ser normales en mujeres normales, ¿no? O sea, no quiero decir que sea normal, pero no tienen esa... recibieron una visita, les hicieron una visita especial al Congreso de los Diputados, que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y luego la experiencia propia de la propia aventura, ¿no? Es una situación extrema que no han vivido, se colocan en una situación brutal y estamos hablando de una persona como Cecilia que trabaja en el Ayuntamiento de Utebo, un ayuntamiento... O sea, gente normalita que lleva una vida normal, que de repente te lo subes a la Annapurna. Sí, luego también nosotros, los periodistas, claro, han hecho más de 400 entrevistas, han concedido. Entonces, claro, se ven con grandes medios, Radio Nacional de España, la cadena SER, la COPE, El País, El Mundo, que quieren todos entrevistarlas. Y eso también les toca la cabeza. Me extraña. ¿Vas a seguir haciéndolo, esas locuras? Sí. Benditas locuras. Sí, ahora me voy en junio, ahora me marcho al próximo destino del Reto Pelayo Vida, que va a ser en el mes de octubre-noviembre. Voy a hacer el scouting a ver qué locura se me ocurre ahora. Después en junio voy a dar la vuelta a España con ellas navegando, desde Bilbao hasta Barcelona. Y estoy con un proyecto probablemente de llevarme a 4 niños maravillosos autistas al Campeonato Mundial de Surf en Francia, que va a ser en el mes de septiembre. Posiblemente organizaré un equipo de mujeres con cáncer y mujeres que han sufrido violencia de género para el día 3 de noviembre para llevármelas a la Maratón de Nueva York. Vale, para. Fíjate si te estoy ocupado. Por eso no escribes, pero la última cosa que escribiste se llama La huida de las ratas, me dices, sí. 4ª edición, cómo escaparon de Europa los criminales de guerra nazis, que es un poco el tema que hemos elegido. Te doy las gracias porque sé que hace tiempo que no haces entrevistas. Gracias por venir al Espacio en Blanco, que sabes placer, que es hermano. Tu programa. Nos vamos de viaje con este señor que está medio loco, a hablar de cosas increíbles, bendita locura además, y viene moreno además. Es lo que más envidia me da. Y con menos peso. Vamos a buscar nazis. Esta noche vamos a tratar de conocer la vida secreta y misteriosa de algunos de los seres más abominables de la historia humana. El gobierno de Franco y el Vaticano ayudaron a escapar de Europa y de ser juzgados en Nuremberg
a importantes nazis acusados de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Franz Stangl, el verdugo de Treblinka. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Y Erich Rajakovic son las ratas que escaparon de Europa dejando tras de sí una gran marca de sangre y horror. Esta noche queremos conocer parte de su historia. Nos ayuda nuestro invitado. Teléfono abierto por si queréis hacer alguna consulta, 900-137-137. Tenemos ese concurso en marcha. Esas eran las ratas, ¿no? Cuando sabían que esto se estaba acabando, que la guerra la iban perdiendo, planearon todo un plan de escape. Sí. No fue tan organizado como se ha escrito, ¿eh? ¿Ah, no? No fue no fue tan organizado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, por supuesto ya los máximos jerarcas nazis se dan cuenta después de la batalla de Stalingrado, de que se les viene el tema del ejército de la contraofensiva soviética y que eso va a suponer posiblemente la derrota con el segundo frente luego cuando desembarcan los americanos y los aliados en Normandía. Ellos ya ven que la derrota está cerca y ya tienen que empezar a pensar por dónde se van a escapar. Uh-huh. Pero no fue la huida de las ratas no fue una cosa tan organizada, una organización como tal que dijese, venga, vamos a ayudar a escapar a los criminales de guerra. Aquí fue sálvese quien pueda. Hubo unos que se lo organizaron mejor, como fue el caso de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Unos se lo organizaron peor, como fue el caso de Mengele, de Josef Mengele, ayudado más por el dinero de la familia. La familia tiene mucho dinero, todavía sigue teniendo mucho dinero la familia Mengele. Y luego ya otros pues que pudieron a correr como las ratas, ¿sabes? Cuando se hunde el barco, son las primeras, dicen que son las primeras en abandonar el barco, y eso fue lo que sucedió realmente. El gobierno de Franco, como hemos dicho aquí, y Vaticano, ellos estaban implicados, aunque lo vamos a analizar caso por caso. El gobierno de Franco muy poco. El gobierno de Franco ayudó, o no tanto se ayudó, sí que dio asilo a nazis que no eran tan importantes, digamos, en la maquinaria de asesinatos del régimen nacionalsocialista, ¿no? Aquí lo que se quedaron fueron miembros del Abwehr, la inteligencia militar, hubo muchos. Hubo otros, por ejemplo, aquí el más conocido fue Otto Skorzeny, el famoso miembro de las SS que rescató a Mussolini de las manos de los partisanos y lo llevó para el norte de Italia. Ese fue el único realmente importante. Luego España no fue tanto un tema de paso como sí un país donde se dio asilo a estas personas. Sí. Hay muchos cementerios en España, principalmente en la costa mediterránea, donde te encuentras las lápidas con un símbolo rúnico, y eso es que probablemente eran miembros del Partido Nacional Socialista. Luego hubo otros ya, como el caso de Gustav Winter, que también se quedó ahí, estaba ahí, fue uno de los que se reclamó la justicia británica. Los británicos reclamaron al gobierno, a Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, les reclamó a 109 que estaban en España y no se entregaron nunca se les entregó. Yeah. Más organizado fue el caso del Vaticano. El Vaticano sí que creó una ruta, la Operación Convento. Fue una operación montada por varias organizaciones, principalmente Santa María del Ánima, que es una organización que todavía existe, está cerca de la Piazza Navona, que es el seminario austroalemán de Roma. Y la segunda organización que ayudó a escapar a muchos criminales de guerra fue San Girolamo dei Lirici, que es el seminario croata de Roma, que todavía existe. Y esas fueron las dos organizaciones coordinados, todo por un monseñor que se llamaba Monseñor Montini, que posteriormente, años después, sería el Papa Pablo VI. ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que porque Pío XII era un hombre de su tiempo, y cuando digo que era un hombre de su tiempo, era un hombre, él incluso se han dicho muchísimas biografías oficiales sobre él, de que él tenía mayor pánico a los cañones de Stalin que a los tanques de Hitler. Y yo creo que él siempre pensó, y yo creo que hasta que murió,
en la final de la década de los 50. Yo creo que él siempre pensó que Stalin iba a terminar conquistando Italia y ocupando el Vaticano. Y él pensaba, o por lo menos en su cabeza lo tenía así planeado, él pensaba que el único que iba a poder combatir contra esa amenaza soviética eran los antiguos nazis que habían combatido contra la Unión Soviética. Y por eso se ayudó a escapar a muchísimos criminales. Ya. Siendo conscientes de que habían sido unos tipos un poco tremendos. Sí, habían sido sus enemigos. Hay una normativa en la Constitución Pontificia, que muy poca gente lo sabe, que es el que un papa pueda renunciar. La gente lo ha conocido a partir de la renuncia de Benedicto XVI. Algo que auguraste tú, ¿no? Anunciaste tú. Sí, 4 meses antes de que renunciara. Sí. Pero existe porque Pío XII tuvo pánico que sucediera como sucedió con el Papa durante la época de Napoleón, que terminaron secuestrándolo y llevándolo a Francia, ¿no? Él siempre pensó que Hitler iba a terminar secuestrándolo y llevándolo a Alemania, ¿no? Y entonces por eso él estableció la normativa pontificia de que si él era secuestrado, automáticamente dejaba de ser papa y se pudiera convocar un cónclave para elegir a un nuevo sumo pontífice, ¿no? Sin que él estuviera, aunque él no hubiera muerto. Y yo creo que él era un hombre de su tiempo. Él era, claro, hay que pensar, ahora lo pensamos desde el punto de vista del siglo XXI, decimos que nazi era Pío XII. Efectivamente, era bastante pro-nazi, ¿no? Pero claro, es que era un hombre de su tiempo. Ya. ¿Cómo cuántos ratas escaparon? Muchísimos. Escapar? ¿Sí? Muchísimos. Todos los grandes líderes nazis que huyeron de Europa fueron casi todos a través de, o bien ayudados por la propia CIA, que se acababa de fundar, o bien a través del Vaticano. A través del Vaticano se escaparon todos los grandes, Mengele, Adolf Eichmann, Frank Stangl, el comandante de Treblinka, que mató a 900.000 personas, muchísimos escaparon. Klaus Barbie, Erich Priebke, el comandante de la Gestapo en Italia. Muchísimos escaparon. Vamos a analizar uno por uno, si te parece. Gracias a esa investigación que has hecho en tu libro, súper exhaustiva, dando datos que tremendo. 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Seguimos dando algunos datos de estas ratas y luego vamos a concretar en nombres. 29 de abril de 1945. Berlín está en ruinas. Los tanques soviéticos se abren paso por los escombros, camino del centro de la ciudad. Pero en el interior del búnker del Führer, en el centro de la Cancillería del Reich, la guerra ha terminado. Adolf Hitler, el líder nazi que les llevó a la guerra, se ha suicidado. El Tercer Reich se acaba. Los aliados se disponen a castigar a los nazis que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Los consideran responsables de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Pero no todos son llevados ante la justicia. Algunos consiguen escapar al castigo. Entre ellos el inhumano doctor Joseph Mengele, el verdugo de la Gestapo Adolf Eichmann, el carnicero de Lyon Klaus Barbie, el comandante de campos de exterminio Frank Stangl. Todos representaban la crueldad extrema del Tercer Reich, pero consiguieron escapar tras la victoria de los aliados. Se rumoreó que escaparon en submarinos durante los últimos días del Reich, pero descubrimientos recientes narran una historia bastante más siniestra. Durante muchos años se creyó que Odessa, una organización que supuestamente ayudó a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia aliada, no era más que una ficción. Sin embargo, en la realidad, muchos de los asesinos más brutales de la Segunda Guerra Mundial vivieron hasta llegar a edades avanzadas, una oportunidad que negaron a sus víctimas. ¿Cómo escaparon de la justicia? ¿Es posible que las autoridades aliadas fuesen cómplices de su fuga? Busquemos respuestas. Algunos oyentes ya están preguntando, por ejemplo, un oyente de Antequera dice, quiere saber si es cierto que detrás de todo el boom hotelero de la Costa del Sol estuvieron detrás los alemanes, puesto se sabe que durante el franquismo muchos alemanes instalaron en Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga. Sí. ¿Eran nazis los que llegaban por ahí el boom hotelero o no tenía nada que ver? No tuvieron mucho que ver. Algunos se instaló en Málaga, pero te digo que hubo un agente del Auer pero
Era un hombre que además había trabajado en la embajada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en la embajada alemana en Madrid. Y él estaba casado con una española, además una española creo que era de Málaga ella o de Granada, y entonces este hombre creo que se instaló, pero no hubo, o yo por lo menos no tengo conocimiento de ello, de que se instalaran y estuvieran ahí. Sí que es cierto que se instalaron muchos en la Costa del Sol, en Alicante, en Almería. Muchos se instalaron por ahí en la zona, esa zona. Himmler, cuando estaba dándose cuenta que la guerra la perdían, hizo una ruta al exterior y luego se habla de Odessa. ¿Cómo se plantea un poco todo esto? Cuéntame un poco lo de Himmler, esa ruta al exterior, y lo de Odessa o la operación Piqueta. La operación Ausweg. Realmente fue una operación que está establecida como tal, preparándose, porque los líderes nazis ya ven que hay posiblemente muchos de ellos van a ser juzgados por criminales de guerra por la justicia aliada. Himmler es un caso excepcional, entonces Himmler ordena a sus principales adláteres que empiecen a crear rutas y contactos para saber por dónde van a poder escapar, ¿no? Después se iba a financiar todo con dinero del Reichsbank y oro y lingotes de oro del Reichsbank, era la forma en la que él establece una reunión en Estrasburgo en el año 44. Esa reunión sí que existió. Ahora te voy a decir por qué te digo que sí existió esa reunión. Esa reunión se estableció en la Maison Rouge, que es un hotel muy famoso, todavía existe el hotel en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, donde se reúne gente del alto mando de Himmler, de las SS, con industriales, gente de la industria alemana, como los Thyssen, los Krupp, todos los que ayudaron a financiar el ascenso del régimen nacionalsocialista, ¿no? Y ellos son los que crean la primera fuente, digamos, económica para saber que están perdiendo la guerra y que van a tener que financiar la huida de muchos de estos líderes del Partido Nacional Socialista, con la idea de crear un cuarto Reich en un futuro, ¿no? Cuando llegue el comunismo, porque muchos de ellos pensaban que cuando llegara el comunismo a Europa, los aliados iban a volver a llamarles para que les ayudasen a combatir ese comunismo efervescente que había después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así se creó. Muchos historiadores... algunos historiadores han pensado que eso fue el origen de Odessa. Realmente no hay ningún documento sobre esa organización, sobre Odessa. Ninguno. ¿No se sabe si existe? Ninguno, no hay ninguno. Sí que hay documentos en el archivo central de Austria, del gobierno austríaco, en el archivo histórico. Sí que hay documentos sobre la reunión de la Maison Rouge, incluso con la lista de asistentes. Pero no hay nada sobre Odessa. Sobre Odessa lo que se dice es que fue una palabra clave que se utilizó en diferentes campos de prisioneros de las SS, donde había miembros de las SS, y que se utilizaba como una palabra clave entre ellos, pero no existió una organización como tal que creara líneas de evasión o rutas de escape o fuentes de financiación. No existió como tal. ¿La operación Piqueta? La operación Piqueta fue una operación que sí existió, además yo publico los documentos de la CIA donde hablan de la operación Piqueta. Fue una operación de cierta forma diseñada y organizada por Martin Bormann, el que era el secretario de Hitler, con la intención de establecer puntos desde la propia Alemania hasta Italia para crear todos los puntos donde iban a poder refugiarse los criminales de guerra nazis que utilizaran esa ruta, que era la ruta de los Alpes, y que pasaba por todo Austria, atravesaba todo Austria. Ya Austria estaba ocupada parte por los soviéticos y parte por los británicos. Atravesando Austria entraban en Italia por el norte de Italia y se establecían y llegaban hasta Roma. En Roma los tenían durante un tiempo en organizaciones religiosas, principalmente Santa María del Ánima y San Girolamo di Lirici, y de ahí los desviaban a una parroquia, la parroquia de San Antonio, que todavía existe, se puede visitar. Ese era el punto de refugio de los criminales de guerra antes de subirlos con documentaciones falsas. Muchas de ellas, esas documentaciones procedían de la Cruz Roja Internacional y otras procedían del propio Vaticano, que les daban documentaciones falsas para subirlos en barcos, y esos barcos llegaban a Argentina. Vale, luego hablaremos de la CIA y otras implicaciones que tenían. Salieron en submarinos, como decían, que algunos llegaron a Canarias y otros hasta abajo a Argentina para crear el Cuarto Reich. Bueno, eso es una historia que sí que es real. El U-977 y el U-530 sí que llegaron a Argentina. Es más, ellos terminan
Es curioso porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el almirante Dönitz, Karl Dönitz, que ha sustituido a Hitler como canciller de Alemania, y es el que encargado de negociar la rendición incondicional ante los aliados, él ordena que todas las naves de combate de la Kriegsmarine se rindan a los aliados y que los submarinos que estén todavía en activo suban a la superficie y se rindan y muestren la bandera negra de rendición. Misteriosamente al U-530 y al U-977 de Heinz Schäfer, y el otro comandante ya no recuerdo el nombre, ya sería la leche recordarlo, este maldito Alzheimer, no salen a la superficie y los aliados lo dan como baja de guerra. Y misteriosamente en el mes de septiembre, fíjate que la guerra ha terminado en mayo, en el mes de septiembre los argentinos detectan 2 submarinos alemanes que están navegando por su costa. El U-530 que navega por el sur y parece ser que ha desembarcado a alguien famoso. Y luego se entregan en la costa argentina y bueno, los 2 submarinos son entregados a las autoridades estadounidenses. Vale, que sí. los hunden en Estados Unidos. Los hunden allí. Vale, entonces eso de la Antártida que dicen que puede haber ahí una colonia reconstruyendo el puerto. Eso es toda una leyenda. Vale, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos, ahora vamos a ir nombre por nombre conociendo la historia de estos personajes. Radio Nacional, el sonido que nos une. In Dublin's fair city, Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo pisaremos las calles de Dublín, un viaje lleno de rincones y ecos literarios. Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, Oscar Wilde, Bram Stoker, el autor de Drácula. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Entre 1933 y 1945, en la Alemania nazi, algunos médicos y otros profesionales de la salud participaron en la esterilización y asesinato de pacientes portadores de enfermedades genéticas y mentales. Trataron a niños con malformaciones en experimentos científicos realizados sin su consentimiento y en el exterminio de otras personas en función de su condición religiosa, política, cultural o de identidad, opositores, judíos, gitanos y homosexuales. Uno de sus protagonistas fue Frank Paul Stangl. Franz Paul Stangl fue un oficial nazi de las SS y participante activo en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka durante la llamada Operación Reinhardt. Franz Stangl es comandante de Treblinka, uno de los peores campos de exterminio de la Europa nazi. Es responsable de la tortura y asesinato de cientos de miles de prisioneros. En 1945 es detenido como oficial de las SS, pero sus interrogadores no son del todo conscientes de su verdadero pasado. Se le mantiene como un prisionero de guerra normal durante 2 años y después es enviado a una prisión de Austria. Pero en mayo de 1948 se escapa. Stangl deja Alemania y se marcha a Italia. Allí le dicen que un sacerdote católico de Roma ayuda a los oficiales nazis a escapar de los aliados. Stangl decide ir al Vaticano. Por casualidad se encuentra con otro oficial nazi que huye. Este le sugiere que se ponga en contacto con el obispo Alois Udall.
Cuando se encuentra con el obispo, este dice a Stangl que sabía que le iba a pedir ayuda. El obispo le proporciona un pasaporte de la Cruz Roja, una identidad falsa y un visado de entrada en Siria. De allí viaja a Brasil. Stangl toma la principal vía de escape nazi conocida como Odessa. Los aliados la llaman Rat Line, la ruta de las ratas. Conozcamos algo más de la vida de este ser llamado la Bestia. Antes de nada, preguntarte, ¿de dónde has sacado tantos datos, tantos documentos? Pues mira, hay muchos documentos sobre estos, por supuesto, en el archivo del gobierno alemán, en el Bundesarchiv. Hay muchísimos documentos abiertos y luego hay muchos documentos históricos sobre ellos en el CIC. Era la división de contrainteligencia militar estadounidense en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que todos esos archivos acabaron en el archivo histórico de la CIA, a los que he tenido acceso como investigador. Pero hay miles y miles y miles de páginas sobre los casos. Miles. Sí, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso. ¿Quién era este personaje, la Bestia? Frank Stangl le conocían como la Muerte Blanca. Le conocían la Muerte Blanca porque él fue... Este hombre era un policía de bajo nivel, que ya en Austria, él es austríaco, él comienza a tener un papel importante en las actividades del Partido Nacional Socialista cuando era ilegal, y digamos que comienza a participar en actividades cada vez más importantes hasta que tiene que huir de Austria porque está perseguido por su participación en actividad del partido nazi. Y cuando llega a Alemania es protegido y digamos que ahí comienza a labrar su carrera como policía dentro de la organización del Partido Nacional Socialista. Cuando Austria es anexionada a Alemania, él vuelve a Austria, pero él ya vuelve con un cargo más o menos importante dentro de la organización de las SS, ¿no? Y él era famoso porque decían que era un gran organizador. Es más, él es famoso porque fue el comandante de Treblinka, un campo de exterminio donde mataron casi a 1 millón de personas. ¿Has visitado esos campos? He visto que pones una dedicatoria a tu hijo que también ha estado allí, ¿no? Que ha estado conmigo en muchos campos y los ha visto. Y luego, por ejemplo, él era un gran asesor de la construcción de campos. Él realmente fue muy poco tiempo comandante de Sobibor. Él fue a Sobibor solamente para asesorar cómo organizar y cómo montar el campo y ponerlo en funcionamiento, el campo de Sobibor. ¿Y por qué le llamaban la muerte? Le llamaban la Muerte Blanca porque él era famoso cuando paseaba por el campo de exterminio de Treblinka. Él siempre iba impecable con sus botas lustrosas y con una casaca militar blanca. Y llevaba unos guantes blancos siempre. Y por eso los prisioneros le bautizaron como la Muerte Blanca. Porque dicen, una de las diversiones que él tenía era de repente iba andando por el campo y te señalaba con la fusta y en ese momento un guardia del campo te ejecutaba de un tiro en la nuca o a palos y bueno, además era un hombre muy familiar. Él, cuando estaba de comandante del campo de Treblinka, él se había mandado construir una casa muy cerquita del muro del campo. Y era curioso porque descubrí en el archivo de la CIA muchísimas fotografías de él familiares. Sí. Yo publico alguna con sus hijas. Él tenía 2 hijas y aparece en las fotos pues él vestido de uniforme con su famosa casaca blanca, sonriendo en una huerta llena de flores con sus hijas. Y claro, las fotos son impresionantes porque están fechadas como Treblinka. Y claro, la historia ahora te explica que al otro lado del muro estaban muriendo millones de personas, miles de personas. Ya. ¿Este tipo se escapa cuando termina la guerra? Sí. ¿A dónde va? Este hombre, es que justamente él consigue escapar justamente cuando Perón cierra las fronteras a los nazis, ¿no? En un momento, porque la presión internacional contra el gobierno de Perón cada vez es más fuerte con respecto a dar asilo político a nazis, ¿no? Y Perón cierra las fronteras y él se ve de repente, él tiene un gran amigo suyo que se llama, ahora te diré quién es Alois Brunner. Alois Brunner era el mano derecha de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, que luego si quieres hablamos de él. Hablamos de él. Alois Brunner se había ido a Siria
y Siria en ese momento era un régimen muy cercano al partido nazi, y dieron muchísima asistencia y asilo a los alemanes que querían huir. Y entonces la familia Stangl se reúne toda en Damasco, residen en Damasco, hasta que tiene un problema, porque va a visitarle, a la familia Stangl va a visitarle a una sobrina suya que tiene 16 años, y esa niña, que es rubia, muy guapa, de ojos claros, se enamora de ella un alto oficial de la policía de seguridad del régimen sirio. Espera, ¿cómo escapan hasta Siria? Se escapan en barco. Se escapan en barco a través de Génova, del puerto de Génova. Lo que pasa es que en vez de ir hacia la ruta que era África, el norte de Marruecos, y que era protectorado, y en ese momento, y luego saltaban hacia América, hacia Argentina. Como Argentina ha cerrado las fronteras a los alemanes, a los refugiados alemanes, él se ve obligado a tener que huir porque está ya sobre los pasos los británicos, están ya detrás de él, y la inteligencia británica. Entonces a él no le queda más remedio que huir con su familia hacia Siria, ¿no? Y como te cuento, bueno, pues este policía sirio se enamora de la sobrina, y él negocia con Stangl de que le permita casarse con su sobrina a cambio de dejarle que residan en Siria, ¿no? Y Stangl agarra un día a su familia, se esconden, se escapan de Siria, llegan al Líbano, y en el Líbano cogen un barco, y a través de los contactos que tenía Adolf Eichmann en Argentina entonces, consigue que permitan la entrada de Frank Stangl en Argentina. En Argentina le estuvo muy poco tiempo. Frank Stangl creo que estuvo 1 mes, 2 meses nada más en Argentina, hasta que consiguió trabajo de cocinero en un restaurante. Yo publico una fotografía del restaurante donde trabajó. Todavía existe el restaurante. Después de ahí, él consigue, porque ve que la situación, empiezan a hablar de que comandos israelíes pueden secuestrarlo o pueden asesinarlos en Argentina, porque hay una gran comunidad judía. Entonces él con su familia vuelve a escapar y termina escapando a Brasil, donde finalmente, pues creo que fue en el año 70 o así, a él finalmente lo detiene la policía brasileña, cuando cambia el gobierno de Brasil. Ya. Una preguntita antes de seguir con otros personajes. Dicen que, ¿qué opinas tú de esa historia de Hitler, que tenía un doble y que pudo escapar y no murió en el búnker? Los doppelganger. Sí. Eran los dobles. Se sabe, yo publiqué un libro que se llamaba Murió Hitler en el búnker, que lo publicó Espasa Calpe, donde yo publico documentos originales de la inteligencia militar británica en Alemania, y tienen una lista de aproximadamente unas 9 personas con nombres y apellidos que eran utilizados por la Cancillería del Führer para ser los dobles de Hitler, los doppelganger se llamaban. Y es verdad, o sea, se parece ser que utilizaba mucho, pero lo que pasa es que no lo utilizaban para cuestiones de discursos ni nada, los utilizaba más Hitler, parece ser, cuando había que botar un barco de guerra o había que ir a un colegio, a una escuela para tocar la cabeza a los niños, utilizaban un doppelganger Hitler. Pero sí, eso es verdad. Vale. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos conociendo algo más de estos personajes de la historia maldita de la humanidad. Le llega el turno a Klaus Barbie, el sádico torturador nazi. Apodado el carnicero de Lyon por la ingente cantidad de judíos que asesinó en Francia. En una de las entrevistas que le hicieron llegó a decir: "No odio a los judíos, en absoluto. Tengo amigos judíos en La Paz". Esta fue una de las frases más infames que Klaus Barbie, apodado el carnicero de Lyon, expresó durante uno de los múltiples interrogatorios a los que fue sometido después de ser capturado en los años 80. Antes de ello, había vivido más de 4 décadas impune y en libertad, después de haber deportado a más de 7.000 personas a Auschwitz
y someter a todo tipo de torturas a aquellos que consideraba miembros de la resistencia francesa. Barbie llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante. El que fuera uno de los cargos intermedios más sanguinarios del Reich pudo pasar casi toda su vida escondido, gracias, entre otras causas, a la ayuda que recibió de Estados Unidos. Un país que le contrató como espía tras la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el comunismo de Stalin y que en 1951 le ayudó a trasladarse a Bolivia para que no fuese capturado. ¿Cómo llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante Che Guevara? Nuestro invitado nos da más datos. Otra buena pieza. ¿Qué hizo este personaje antes de escapar? Y luego me cuentas lo de la CIA, porque esto ya es alucinante. Sí, pues mira, hay aproximadamente unas 35.000 páginas sobre Klaus Barbie en los archivos históricos de la CIA, que se pueden consultar, que están abiertos. Y ahí te cuenta muy bien, si sigues todos los documentos por fecha, descubres todas las operaciones en las que utilizó la CIA a Klaus Barbie. Klaus Barbie era un policía también de baja estopa, era un policía bastante oscuro que tenía una característica, y es que chapurreaba el francés. Y como chapurreaba el francés, cuando se invade Francia, Alemania ocupa Francia, a este tipo lo envía la Gestapo, ¿no? Él operaba para la Gestapo, y lo envían a una zona que era muy activa con la resistencia, que era la zona de Lyon, y entonces lo mandan ahí como jefe de la Gestapo. Él tiene un golpe de suerte, verdaderamente un golpe de suerte, y es que él consigue en una redada, a través de un informador, consigue detener a Jean Moulin. Jean Moulin era el comandante en jefe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y consigue detenerle a Jean Moulin. El problema es que durante 9 días lo tienen torturándolo. El propio Barbie lo tortura, y con tan mala suerte para él, que cuando va a entregarlo al comandante en jefe del ejército alemán de ocupación en Francia, el Jean Moulin está casi ya a punto de morir, ¿no? Es más, dicen que muere, porque no se sabe realmente dónde muere Jean Moulin, pero se dice que es que ni siquiera los alemanes, cuando lo entrega a la Wehrmacht para sacarles información sobre las operaciones de la resistencia en Francia, parece ser que no llega, ni siquiera puede hablar, porque le han extraído todos los dientes, entonces tampoco puede hablar. Lo han torturado de tal forma a Klaus Barbie. ¿Qué pasa? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era un agente de la época. Barbie era un especialista en combatir las células comunistas en Francia. Claro, estamos hablando de que cuando los americanos llegan a Europa y se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el nuevo enemigo? El nuevo enemigo eran las células comunistas de la Unión Soviética, de Stalin, que estaban penetrando en los partidos comunistas en Europa, en Grecia, en Italia, en Francia, y había que combatirlos. ¿Y quién era un experto en eso? Klaus Barbie. Y entonces los jefes de la CIA, de la recién nacida CIA, contratan a Barbie sabiendo lo que ha hecho Barbie. Es más, manteniéndolo alejado de los franceses, porque los franceses ya saben quién es Barbie y están pidiendo la captura de Barbie para ser entregado a la justicia francesa, para ser ajusticiado, para ser condenado a muerte. Barbie, entre los crímenes más horribles que comete, entre ellos no solamente la tortura de Jean Moulin, que es un héroe mítico en Francia, ¿no? Sino que también él, por ejemplo, él es el que organiza todas las grandes redadas contra la comunidad judía francesa. Los trasladaban a un campo, el campo de Drancy, que era un campo de tránsito, y de Drancy los mandaban a Auschwitz, donde eran ejecutados el mismo momento, los llevaban a la cámara de gas nada más llegar a los andenes de Auschwitz. Y luego hay otra historia muy famosa, no sé si has visto la película, hay una película que lo muestra muy bien todo aquello como sucedió, que se llamaba Los niños de Issy. Sí. Issy era un orfanato, que había varios profesores donde cogían a niños judíos cuyos padres habían sido ya asesinados y los hacían pasar por católicos, ¿no?
pero parece ser eran como 50 y tantos niños o 60 niños, incluidos profesores. Y alguien le informa a Barbie de que esos niños son judíos. Total, que Barbie decide hacer una redada, captura a todos los niños y a todos los maestros, y esa misma noche de la captura los manda a varios a Auschwitz, donde son asesinados al día siguiente. A los mayores, que tenían entre 14 y 16 años, los ejecutan en un campo también en un campo en Belsen, creo que fue, y los ejecutan nada más llegar, los fusilan a los niños. Y el responsable máximo fue Klaus Barbie. ¿Y cómo es esa historia de que llega a Bolivia y está involucrado con el asesinato de con la muerte de Che Guevara? Él se escapa a Argentina. Lo que pasa que en Argentina... Siempre con la ayuda de la CIA. Sí. No, es que llega un momento en el que la CIA tiene que ponerlo a salvo porque los franceses están detrás de él y ya lo tienen localizado, porque él durante muchísimos años se hizo de oro este hombre. ¿Sí? Sí, porque se dedicó al mercado negro en Alemania. En Alemania y en Austria se dedicó al mercado negro de medicamentos, de armas. Además suministraba armas a bandas que todavía quedaban resquicios de exmiembros de la Gestapo y las SS, que todavía estaban haciendo células para combatir y cometer atentados contra los aliados. Y entonces le suministraba armas. Hasta que ya los americanos están verdaderamente hasta las narices de protegerle, y entonces le dicen que tiene que salir ya de Europa porque lo van a detener los franceses. A este hombre, protegido por la CIA, le dan toda la documentación falsa. La documentación se puede leer ¿cómo le dan la documentación? Se pueden leer los originales. Están en la CIA, están en los archivos de la CIA. Este hombre es protegido y enviado a Argentina. Ahí en Argentina lo vuelven a poner a salvo porque acaban de secuestrar los israelíes a Adolf Eichmann. Y entonces dice que claro, que los israelíes empieza a haber un pánico escénico por parte de todos los altos criminales de guerra que viven y residen en Argentina, que empiezan a huir como ratas porque saben que los próximos pueden ser ellos. Y entonces Klaus Barbie se refugia en Bolivia porque hay un gobierno militar, una dictadura militar, y lo necesitan como asesor. Y entonces, con la ayuda de la CIA y la carta de buena recomendación de la CIA, lo contratan a Klaus Barbie como para asesorar a la inteligencia militar boliviana. Y de ahí sale la famosa historia que él organiza los escuadrones que combaten contra las células comunistas en Bolivia. Y él parece ser que es el hombre que asesoró al comandante que captura al Che Guevara. Esa es la unión que tienen con el tema. Luego fue curioso porque este hombre se quedó a vivir en Bolivia, vivió muchísimos años en Bolivia, ¿no? Hasta que en los años, a mediados de los 80, que acaba la dictadura en Bolivia y vuelve la democracia, capturan a este hombre, lo detienen y lo mandan a Francia. Y lo extraditan a Francia. Y en el año 87, este hombre es condenado a cadena perpetua. Klaus Barbie es condenado por los tribunales franceses. ¿Por qué? Porque ya no hay pena de muerte en Francia. Yeah. Y desgraciadamente, además es una cosa curiosa, tienen una suerte increíble esta gentuza. Como fue el caso de Stangl. Tú, por ejemplo, tú sabes que en el caso de Stangl en el año 71, primeros del 71, es condenado a cadena perpetua por los tribunales alemanes. Y a mediados del 71 él muere de un infarto en la cárcel. Uh-huh. Y Klaus Barbie es en el año 87, es condenado a cadena perpetua y 4 años después muere de un infarto en la cárcel. No hay ninguna... es un tema de casualidades, ¿sabes? Que dices, caray, es que ni siquiera pagaron sus crímenes, ¿sabes? ¿No? Con largas condenas de prisión. Nos quedan 2 minutitos, ¿aguantas después para un ratito más después? Preguntas que te hago. Hay un libro del antiguo alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, donde habla de la huida de los nazis desde los puertos de La Coruña. ¿Qué sabes de ello? Un minutito para contestar. Bueno, Galicia tuvo un punto muy importante en toda la Segunda Guerra Mundial. Tienen ahí unas maravillosas antenas instaladas por los alemanes. Yo no sé si siguen todavía, yo las vi y eran increíbles esas antenas. Eran impresionantes y eran utilizados como repetidores para las comunicaciones de la Kriegsmarine con los buques de guerra que combatían en el Atlántico y estaban ahí. Yo creo que una de ellas se cayó, no la han vuelto a poner en pie, pero quedaba otra. Sí, es que yo no... Yo he visto algunas. Yo he visto fotografías, yo realmente no las he visto, pero me hubiera encantado verlas personalmente. Pero eran impresionantes.
Luego dicen que alguno pasó por alguna entidad religiosa también en Galicia, en algún punto de Galicia, pero no hay una información tan concreta como tal que pasaran por ahí. Y como sabes tanto, ¿no está leyendo nada en los libros? Si escribes, ¿cuánto tiempo hace que escribiste el libro? ¿2 años? ¿1 año? No, 1 año. ¿Y te acuerdas de todas las cosas? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo estudiado muchos documentos sobre esta gente. Y luego dices que tienes Alzheimer. Bueno, es que ya algunos no me acuerdo. Te quedas un ratito después de las noticias, ¿vale? Claro que y sí. hablamos de no sé cómo se llama, Fundación Vicental. La Fundación Vicental. Vicental, sí. Los que persiguen... Centro Vicental. Centro Vicental. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en la segunda hora del programa en este concurso que tenemos. Vamos a seguir un ratito con Eric Fratini hablando de las fugas de estas ratas, y luego viene nuestro compañero David Cuevas a hacer un homenaje a uno de los maestros que se nos ha ido. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros, y además ahora un avance de lo que queremos ofreceros dentro de un momentito. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.